Necesario el análisis. Saludamos a Mario Valencia, analista económico, profesor universitario, nos acompaña desde Bogotá, la capital colombiana. Profesor, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por su invitación. Un saludo a todos los televidentes. Su análisis con respecto a este encuentro, pero incluso más allá del encuentro y de los objetivos planteados, lo que hacen y para quién lo hacen. Bueno, este es un evento que realiza una entidad privada. Yo creo que es importante conocerlo porque esto no es un evento oficial, digamos, de alguna institución, sino que es una entidad privada que se llama el Foro Económico Mundial, que reúne, sí, a los principales dirigentes tanto de las empresas como de los gobiernos, presidentes, ministros, y entonces en ese sentido, digamos, tiene una importancia porque están los principales líderes económicos, tanto del mundo empresarial como los gobiernos reunidos en una sola ciudad discutiendo sobre los problemas económicos. El año pasado el eje de la reunión fue lo que se denominó la cuarta revolución industrial e indiscutiblemente este año el aspecto principal de la reunión de Davos va a ser el tema de los ingresos de la clase media y esto vinculado con nuevos estudios que se tienen que muestran que la desigualdad en el mundo es cada vez peor. Hay un estudio reciente de la organización Oxfam que demuestra que 8 hombres multimillonarios tienen tanta riqueza como 3.600 millones de pobres en el mundo. Entonces, en ese sentido, este tema de la desigualdad va a ser un aspecto central de esa reunión de Davos. Pero fíjese usted, este informe de Oxfam se presenta, le decíamos también a nuestra audiencia, jornadas previas a que iniciase este foro. ¿De qué realmente le servirá si parte de todo esto que sucede, que evidencia Oxfam, es culpa de los que se encuentran allí en Davos, de los que participan? Estoy completamente de acuerdo con usted. Justamente las personas que se reúnen en Davos son los responsables del fracaso del modelo económico, no solamente en sus países, en los países más ricos del planeta, sino en todo el mundo. Y de ahí de Davos salen muchas de las recomendaciones que después se aplican en países de América Latina, en países de Asia y de África, que son sin lugar a dudas recomendaciones fracasadas y que lo que han hecho son profundizar la crisis económica de estos países. Nosotros hemos cuestionado y hemos criticado que representantes, por ejemplo, de nuestro país, de Colombia, asistan a esas reuniones en Davos, por el hecho de que de ahí salen, son estas sugerencias que después vienen a aplicar en esos países que tienen que ver con el aumento de los impuestos a la clase media, la disminución de impuestos a los más ricos y la operación sin ningún control que las transnacionales realizan en estos países. Creo que un punto importante para que nosotros discutamos en los países de América Latina es el poder cada vez mayor de los grandes grupos económicos, de las grandes corporaciones que tienen sobre los estados de nuestros países, que se está reflejando en hechos tan concretos como, por ejemplo, los escándalos de Odebrecht en América Latina, y eso lo que demuestra es que definitivamente esta es una economía que funciona, es para el beneficio de esos grandes grupos económicos y no para el beneficio de las mayorías de nuestros ciudadanos. Para plantearlo en términos concretos, profesor, 2 ejemplos. El primero, el presidente Santos está en la lista de quienes van a participar. Hemos visto que de manera general en Colombia se han aplicado las mismas iniciativas que se exigen desde Estados Unidos y desde la Unión Europea, caso específico, tratados de libre comercio. Si esto es así, ¿qué más veremos para Colombia entonces? ¿Qué más traerá el presidente de Colombia? Esa es una preocupación que incluso yo he manifestado diciendo que cuánto nos va a costar a la economía colombiana, no el viaje del presidente y de algunos de sus ministros, sino las recomendaciones y las sugerencias y las imposiciones que se van a hacer en ese foro de Davos, que después se van a traer y se van a implementar en Colombia, en un conjunto de medidas que no solamente son los tratados de libre comercio, por supuesto, un aspecto importante, pero también, por ejemplo, el hecho de que Colombia quiera ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y para hacerlo tiene que acogerse, tiene que sumarse a esas recomendaciones que hace ese club de países ricos, que por supuesto no están teniendo ningún beneficio para la economía nacional. Entonces, es preocupante porque definitivamente el gobierno colombiano es un gobierno que está más pendiente de lo que recomiendan en el mundo que de aplicar medidas que realmente beneficien a la mayoría del país. Y este foro de Davos, del Foro Económico Mundial, es un escenario que le gusta mucho al gobierno colombiano, al presidente Santos y a su ministro Mauricio Cárdenas, porque ahí se reúne con la crema innata de la economía mundial, pero de ahí no salen, por supuesto, recomendaciones positivas para los colombianos.
Y el otro ejemplo, la presencia de Donald Trump, también se ha anunciado su participación, presidente electo de Estados Unidos, que tiene de cabeza al mundo de la economía global, a los expertos, a los analistas, porque evidentemente en todo lo que haga es una incertidumbre, aunque ha hecho algunos anuncios. Pues un tema central de la cumbre de Davos, del Foro Económico Mundial, es sin lugar a dudas los impactos que está teniendo la globalización. Ya nos han anunciado en lo que se conoce como la precumbre, por ejemplo, el primer ministro de Suecia ha expresado que 4 de 5 trabajos que se han perdido en la globalización tienen que ver con cambios tecnológicos, entonces ese va a ser un tema que se va a discutir sin duda en Davos, y yo creo que para el resto de las personas que no vamos a esos foros económicos mundiales, creo que la discusión de fondo es cuál es el papel de la globalización en el desarrollo económico de nuestros países. Indiscutiblemente uno de los factores determinantes de la victoria de Donald Trump, del Brexit y de otros fenómenos que se están viendo tanto en Europa como en otros países del mundo tiene que ver con el descontento que existe de la clase media y desde los menos favorecidos a todas estas políticas de globalización que han sido promesas incumplidas, que han sido políticas que no han beneficiado a los trabajadores del mundo y que se anunciaba que iba a ser así, se había predicho desde hace muchos años que esta iba a ser la consecuencia, pero que hoy la estamos viendo con más rigurosidad, no solamente en los países de América Latina, sino también, por ejemplo, en Estados Unidos y en países de Europa, en donde su propia población está reaccionando y está tomando decisiones en contra de estos procesos de globalización que benefician a muy pocos en la sociedad. Habrá que decirlo con claridad, profesor. Me quedan 2 reflexiones para usted con respecto a ello. Una, y es que la gente realmente debe entender que lo que se diga allí en Davos se convierte en acciones que van en contra de nuestros propios pueblos. Parece que hay gente que aún duda que esto sea así. Claro, y digamos que de esta reunión de poderosos, tanto de las empresas como de los gobiernos, trae como resultado recomendaciones, imposiciones que se le hacen a estos países. Digamos que en sí mismo el Foro Económico Mundial de Davos no es un organismo de decisión, como no es un evento oficial, no es un organismo de decisión, pero indiscutiblemente que estas discusiones traen como consecuencias, conclusiones, pues digamos, de políticas económicas que se aplican para el resto de países de América Latina, para el resto de países del mundo en general, y que insisto, y es que estas reuniones no han logrado resolver los graves problemas de desigualdad, de pobreza, de inclusión, de desempleo que está sufriendo hoy la humanidad, que son los principales problemas, y en ese sentido son reuniones que en mi opinión académica son reuniones que no abordan de manera clara, con soluciones reales, los problemas económicos del mundo, y en ese sentido pues no son beneficiosas para los ciudadanos. Sin políticas públicas, puro negocio. Y la segunda inquietud que me queda para usted, profesor, es preocupación ante estos anuncios proteccionistas, por ejemplo, de Donald Trump. También eso estabas recordando el Brexit a manera de ejemplo. Globalización versus proteccionismo. ¿Es allí la gran preocupación si nos ponemos, digamos, en los zapatos de estos líderes que mueven la economía mundial? La preocupación de los grandes negociantes sí es esa, pero yo cito un artículo reciente del economista Dani Rodrik de la Universidad de Harvard que expresa que no hay que tenerle miedo a salirse de estos acuerdos de libre comercio, porque lo que está probado es que estos acuerdos de libre comercio no son para que los países tengan mayores posibilidades de crecimiento y desarrollo, sino que son acuerdos de libre comercio redactados específicamente por grandes corporaciones para el beneficio de esas grandes empresas, de las grandes inversiones que se mueven en el mundo, de los monopolios de las grandes compañías mundiales y del sector financiero. En ese sentido, lo que expresa Dani Rodrik de la Universidad de Harvard es que no hay que tenerle miedo a salirse de ese tipo de acuerdos comerciales que le están haciendo tanto daño a nuestras economías. Hay que estar muy pendientes de todo ello. Vamos a ver cuál es ese resultado que, reitera, como usted lo ha dicho, no presenta conclusiones, sino recomendaciones que las ponemos entrecomilladas porque sí que son bien acogidas por gobiernos alrededor del mundo. Profesor Valencia, gracias, muy buenos días. Muchas gracias, un saludo a todos sus televidentes. Muchísimas gracias. Mario Valencia, analista económico, profesor universitario, nos acompañaba desde Bogotá, la capital colombiana.